Vamos por charlar y efectivamente lo vamos a hacer con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel, buen día. Cari Lijala te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Ari, buen día a todo el equipo. Un gusto poder charlar con ustedes. Bueno, muchos temas para charlar. Quiero arrancar por uno que particularmente nos tiene muy preocupados y que lo estamos siguiendo, que es el caso de las detenciones en el marco de un escrache que hubo a la casa del diputado Espert y que motivó primero la detención de una mujer que está detenida en el penal de Ezeiza y ayer varias detenciones ordenadas por la jueza Sandra Arroyo Salgado. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? No, condenar absolutamente y exigir la liberación, porque hay una enorme y marcada por muchísimos sectores desproporción y además todavía no sabemos ni siquiera el tipo penal, y me parece que forma parte de un clima autoritario y de agresiones deliberadas a la democracia también. De cuestiones de persecución política, detenciones. Bueno, obviamente hay que mencionar que está hoy condenada Cristina, así que bueno, forma parte de lo mismo, no hay ninguna duda, así que hay una suerte de desenfreno autoritario que se combate y se denuncia diariamente, pero bueno, lo que hay que hacer también claramente es frenarlo con el voto. Frenarlo con el voto, ¿no? Expresar todo este malestar, todo denunciarlo, y bueno, así que eso lo quiero dejar bien claro. Yo tengo un análisis de esto, que es que el gobierno lleva adelante prácticas de persecución y de ataque, tal vez como una cuestión de distracción para que no se hable de su política económica. ¿Coincidís? Mira, es un gobierno que en el aspecto de la comunicación se caracteriza, obviamente, el propio presidente por permanentes escándalos, golpes de efecto, agresiones y ahora hechos también. No hay duda de que forma parte de un sistema, un método de comunicación que consiste permanentemente en estar corriendo el eje de las discusiones, en generar todos los días y a veces de manera insólita, qué sé yo, los insultos a Darín, a artistas del campo popular, pero artistas populares en general, y luego cambiar de nuevo el eje contra científicos, ir contra periodistas. Bueno, esto es permanente. Ahora, la gravedad que tiene, detenciones en mitad de la noche o en la madrugada, allanamientos, la verdad que eso está ya por fuera de una cuestión de comunicación o absolutamente, digo yo, escandaloso, ¿no? ¿Y pensás que tiene algún vínculo con que Espert sea además el candidato del gobierno de la provincia de Buenos Aires y que estén utilizando esto como parte de la campaña? Bueno, vamos a otra cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con Bahía Blanca. Yo me acuerdo que cuando estábamos en plena situación de inundación, vino Patricia Bullrich y lo trajo Espert, que no sabía ni dónde estaba, por supuesto, ni a qué había venido. Pero vinieron Petri, Bullrich y Espert, así que sí, hay un permanente intento de asociar a Espert con determinadas cuestiones. Sí, quiero decir que en este caso la gravedad del hecho, exige pedir inmediatamente la liberación, más allá de todos los componentes con los que le agreguen elementos que uno pueda analizar, ¿no? Estamos hablando de detenciones y estamos hablando de operativos durante la noche, estamos hablando de cuestiones que nos hacen acordar a los tiempos más oscuros, ¿no?, de la Argentina. Bien. Vamos a otro de los temas de estos días, la situación de YPF. Hemos hablado mucho del último fallo de la jueza Loreta Presca, que pretende ordenarle al Estado argentino que entregue las acciones, algo absolutamente fuera de su jurisdicción, y que incluso este gobierno dijo que por ahora no las va a entregar. Ahora, quiero arrancar con una pregunta clave que es, ¿cómo estaría el país
si no se hubiera expropiado YPF? ¿Qué país tendríamos? Sí, vos me lo preguntás con un contrafáctico, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera pasado tal cosa? Yo te lo contesto con otro contrafáctico. ¿De qué futuro del país, en términos de divisas, en términos de exportación, hablaría Milei si no estuviera Vaca Muerta? Claro. La importancia que tiene estratégica, productiva, soberana, el hecho de que YPF se haya recuperado, que había sido víctima de las privatizaciones de los 90, con un resultado similar a otras, uno podría decir, liquidación, vaciamiento, achicamiento, pero sobre todo empresas clave, determinantes o sectores determinantes que dejan de jugar a favor del interés nacional. Bueno, la recuperación de YPF probablemente haya sido una de las decisiones estratégicas más importantes del siglo, probablemente, porque las privatizaciones de los 90 nos privaron de Aerolíneas, que terminó vaciada, prácticamente quebrada, fundida, y sus directivos presos en el exterior, obras sanitarias, abandonadas. Podemos repasar buena parte de las privatizaciones de los 90 de sectores clave que terminaron en desastre. Pero el caso de YPF tiene la particularidad de que Argentina tuvo, desde comienzo del siglo XX, con los primeros descubrimientos de petróleo en suelo nacional, de hidrocarburos, tuvo siempre un resorte para su prosperidad, para su desarrollo, para el bienestar, para la autonomía nacional, para nuestra independencia, que tiene que ver con que Argentina tiene el recurso, la capacidad energética, y eso tuvo mucho que ver, a veces oculto también, con la industria nacional durante el peronismo. De hecho, eran tiempos donde se hablaba de los recursos naturales en términos estratégicos, no solo productivos, sino de geopolítica. Si seguimos esa historia, en los 90 se privatiza YPF y cuando toma el mando Repsol comienzan un proceso de vaciamiento literal de los yacimientos que había e interrumpe completamente la exploración, la búsqueda de nuevas posibilidades productivas, con lo cual nos quedamos con una YPF desde el 99 hasta la recuperación en 2012, con una YPF que produce la mitad de petróleo, la mitad de gas, y tiene la mitad de reserva de petróleo y gas. O sea que hicieron un desastre. Eso fuerza a la Argentina a importar de manera creciente, exponencial, energía desde el exterior, en sus diferentes formatos, ¿no? Y genera un lío macroeconómico mayúsculo en medio de un país que históricamente había tenido problemas de balanza de pagos, digamos, problemas de sector externo de dólares, sí, escasez o ausencia de dólares. Bueno, el hecho de pasar de un superávit energético de 6.000 millones de dólares en 2006, por ejemplo, a un déficit de 6.000 millones de dólares poco después de la recuperación, primero 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, eso hace obviamente a este país un país vulnerable y destruido energética y macroeconómicamente. Por eso quiero decir que la recuperación de YPF tuvo como resultado visible y real que Argentina recuperó el superávit comercial energético y cayó estrepitosamente la importación y se empezó a exportar. Y eso es la recuperación de Vaca Muerta. Claro. Milei no tendría nada que decir, el otro día andaba patéticamente con el mameluco de YPF, pero todo eso tiene que ver con que Vaca Muerta estaba ahí y YPF privatizada no lo estaba explotando. Claro. Axel, te puedo preguntar, yendo un poquito para atrás, lo que se pueda contar, me imagino, pero sé que no fue una decisión de un día para el otro, que además pasó por el Congreso, que no es que Cristina y vos firmaron un decreto y se quedaron con YPF. Digo, todo eso creo que ya está claro, pero ¿podés contar lo que se pueda? La reunión con Cristina cuando deciden vamos
para adelante y mandamos al Congreso esto y vamos a recuperar. O sea, es ese momento que imagino, no sé cómo, dónde fue, si en un despacho, si en una mesa, para que se entienda también cómo se tomó esa decisión. Mira, primero sobre lo primero, ¿no? Si la decisión fue la recuperación, decisión política de Cristina, en la que yo estoy realmente dentro de las cosas que se hicieron, estoy convencido de que es una de las más importantes y cruciales para el desarrollo nacional, así que eso, ahora te cuento, pienso rápidamente que te puedo contar, pero ahora te cuento algo. Sí, quiero decir que luego requería una aprobación en el Congreso Nacional, o sea, hubo una discusión pública después del anuncio de recuperación y el modo en el que se realizó fue también ampliamente discutido. Vos fíjate que votaron a favor prácticamente todas las expresiones políticas, creo que menos el PRO, pero algunos hasta se ausentó para no estar y no votar en contra, pero votaron a favor Milman, que sabemos quién es, Gil Lavedra, Negri Naidenov, que el presidente de los interbloques Juntos por el Cambio de Diputados y Senadores, Julio Martínez, ministro de Macri, Burjaile, ministro de Agricultura de Macri, es decir, que todos los sectores políticos evaluaron, constitucionalistas, diputados, es decir, que el modo en el que se hizo la recuperación de YPF, la estatización, la expropiación, también fue ampliamente discutido por juristas de todos los sectores y se llegó a una conclusión obvia, que es que la expropiación es una atribución constitucional del Gobierno Nacional que no puede ser sometida a, bueno, del Parlamento más concretamente, pero que no puede ser sometida a discusiones de si se aplica o no determinado estatuto de una empresa privada. No hay duda de la primacía de la Constitución y las leyes sobre los estatutos de empresas privadas. Eso para decir que es un escándalo el juicio que se está llevando adelante y la sentencia con la que nos enfrentamos. Es un tema de soberanía nacional. Dicho esto, creo que a partir de los resultados de las cuentas externas quedó muy en claro que la recuperación de YPF y ponerla a funcionar, invertir, explorar y poner en marcha Vaca Muerta era una cuestión de interés nacional y que era un problema energético y macroeconómico relevante, porque ya en ese momento la cuestión de los dólares tenía que ver, y de los subsidios, y de también el déficit fiscal, si querés ponerlo así, porque le costaba al Estado muchísimo importar hidrocarburos del exterior para reemplazar lo que no estaba produciendo YPF. Mirá la paradoja, en el subsuelo argentino, abajo de la superficie, estaban los recursos que si se ponían en explotación, hacían que no hubiera que comprarlos utilizando los dólares de las reservas y los pesos de las cuentas públicas. Bueno, dicho esto, hubo una serie de discusiones, pero se mantuvo en el más alto nivel de reserva porque era una decisión muy, muy sensible. Y sí, bueno, qué sé yo, ahí la valentía, el coraje de Cristina, obviamente, fundamental, y un equipo que se armó en aquel momento, de economía, también de cuestiones jurídicas, relativamente pequeño, pero que se hizo un trabajo enorme de ver cómo, cuándo, etcétera. Luego sabíamos que iba a ser sometido a debate nacional, y fíjate que ya veníamos de cosas como el Grupo A, que no es que la oposición estaba propensa a acompañar medidas del gobierno. Yo creo que fue posterior al Grupo A, pero había una oposición muy férrea a todo, y esto lo acompañaron. Y la forma de producir el hecho, que era recuperar el control, o sea que el bien de interés público era el control de la compañía, no estatizarla, no controlarla para que hiciera lo que tenía que hacer, que era invertir y producir, que no lo estaba haciendo. Eso implicaba recuperar el 51% de las acciones, ni más ni menos, y también había una decisión
de que continuara siendo una empresa público-privada, que incluso fuera cotizada en los mercados bursátiles. Así que bueno, todo eso se discutió muchísimo en aquel momento y fue un diseño, digamos, que igual estuvo sometido a fuertes discusiones de juristas, de la oposición, y todos llegaron a la conclusión de que este era el mejor camino. Hoy parece chiste porque pasó tanto tiempo que aparece este fallo, como digo, vergonzoso, porque es un fallo donde el problema que se está discutiendo acá no es si estuvo bien hecha o no técnicamente, como pretenden decir. No ese es el problema. Lo que se está atacando no es una cuestión técnica. Lo que se está, o errores técnicos, el fallo es consecuencia de haber tomado una decisión soberana. Sí. Son los buitres y un juzgado de Nueva York que van contra una decisión soberana, no contra cómo se hizo, y Axel, no contra sus resultados. ¿Qué estás viendo o qué pensás que quiere hacer Milei? Porque en estos días estamos recuperando bastantes archivos. Medio que Milei avisó, o sea, hay una charla de Milei, por ejemplo, con Chiche Helbu, donde le dijo que él iba a vender YPF. Ese es como un primer archivo. Un segundo archivo más hacia acá con Majul, donde él dijo que la Argentina tenía willing to pay, así lo dijo, que es voluntad de pago, incluso habló de poner una tasa a Kicillof, bueno, más allá de la provocación, dijo la Argentina tiene voluntad de pago. Y esta semana, cuando se conoció este nuevo fallo de la jueza Presca, lo primero que dijo fue: es culpa del Estado, el Estado argentino actuó mal. ¿Vos crees que hay algún tipo de negociación de Milei por debajo de efectivamente ir en contra de lo que el Estado argentino dijo siempre, que es que no tiene que pagar nada? Pues los abogados del Estado argentino siempre dijeron la Argentina no debe $1. Y Milei dice públicamente, primero que la va a vender, después que tiene voluntad de pago y después que el Estado argentino actuó mal. O sea, va absolutamente hacia el otro lado. Mira, el papel de Milei en todo esto tiene que investigarse a fondo, como en el caso de la criptoestafa, pero con mucho más envergadura, y hay que realmente estudiar también los vínculos, las reuniones. Ahora hago algún comentario sobre eso. Primero, sobre la política que ha tenido permanente el Estado Nacional, aún en administraciones tan distintas como la de Mauricio Macri o la que venía de la época de Cristina, lo que ocurrió durante los años en que gobernó Unión por la Patria, y bueno, y ahora, hoy, lo que hace la Procuración del Tesoro, el Gobierno Nacional, es sostener, uno, que hay una cuestión, avasallamiento, digamos, de la jurisdicción nacional y de la soberanía nacional, porque esto no debería estar juzgándose en el extranjero, en Nueva York. No debería. Yo creo que cualquier juez de la Argentina, y ese es el problema que tiene un fondo buitre o quien quiera apelar o discutir esto, cualquier juzgado, cualquier juez argentino con un conocimiento del ABC, de la estructura jurídica argentina, de la Constitución y de las leyes, diría que no tiene ningún sentido, porque lo que se está tratando es hacer valer incluso una cotización extraordinariamente alta que planteaba el estatuto y que se les pague eso. Sí. O sea que están poniendo a una empresa privada de sus decisiones sobre la Constitución Nacional. O sea, ¿dónde se juzga? ¿Qué es lo que reclaman y por qué? Eso está mal. El monto está mal. E ir contra las acciones de YPF, todo eso, o sea, todos los elementos de este juicio son un escándalo y un ataque a la soberanía nacional, a la República Argentina, y una puesta en riesgo de nuestra soberanía energética y de nuestra empresa YPF, empresa de bandera, digamos. Así que bueno, todo eso para empezar. Y eso es lo que, más allá de los mensajes, más allá del intento de uso electoral, más allá del ataque a mi persona, más allá de todo eso que hizo Milei, eso es lo que continúan haciendo los abogados del Estado, porque cualquiera que no lo haga está obviamente incumpliendo
incumpliendo deberes de funcionario público, sus atribuciones y sus obligaciones. O sea que lo siguen haciendo más allá de los mensajes de Milei. Después está la actitud de Milei y su carácter, por eso lo mencionaba a lo de Libra y a lo de la criptomoneda, y su investidura, su lugar institucional. Él, cuando habla como presidente de la nación, más allá de la hora, más allá de que lo haga por tuit o retweet. Y que un presidente de la nación, ya que hable en contra de lo que defienden los abogados del Estado, ya es raro. Ya merece una explicación y ya es reprochable y ya le da responsabilidades a Milei. Que lo venga diciendo antes, que lo siga diciendo ahora. Después, creo que, si no me equivoco, el representante o uno de los representantes que tiene el fondo buitre, Burford, es un hombre con el que Milei se reunió, creo que se llama Gerardo Mola, con el que Milei se reunió siendo candidato, si no me equivoco. Gerardo Mato. O Gerardo Mato. Mato, sí, Gerardo sí. Mato. Eso hay varias publicaciones de reuniones de Gerardo Mato con funcionarios del gobierno de Milei. No, pero antes, en campaña, me parece. Ah, ok, es un tipo Y que... tiene que ver, sí. si no me equivoco, por eso todo esto lo digo con prudencia, con recaudación de fondos para la campaña de Milei, me parece. Habría que investigarlo bien, por eso digo. Entonces ahí hay conexiones entre Milei y los representantes actuales o de entonces de los fondos buitres que hay que investigar. Porque, repito, es grave que un presidente diga lo contrario de lo que hacen los abogados de la Argentina. Claro. Sí, sí. Tenga una posición, mantenga una posición. Es grave y peligroso y riesgoso. Yo no tengo duda de que esto puede ser materia también de argumentación judicial porque es la máxima autoridad argentina. O sea que lo voy a decir claramente, que Milei tiene una vocación, una voluntad por liquidar, por rifar el patrimonio nacional, no tengo ninguna duda. Lo ha dicho, es un topo que viene a destruir el Estado, y YPF es parte del Estado, así que no tengo duda que viene a destruirlo, o a venderlo, o a regalarlo, y que tienen un afán por privatizar. Pues fíjate que además tratan de vender las privatizaciones como la solución de algo, cuando el propio caso de YPF es la demostración de que YPF privatizado fue un desastre absoluto para Argentina, para la empresa. Así que eso con claridad. Después, su posicionamiento, su actitud, que uno la puede ver, bueno, insulta, porque es un método de comunicación, me apunta a mí, porque es una cuestión electoral y ahora en septiembre hay elecciones en la provincia. Bueno, todo eso se puede mirar, pero yo vuelvo, es un tema gravísimo que hace al interés nacional. Y además, otro caso más, mirá lo del gas ahora. Se detuvieron inversiones importantísimas, lo cual es público y notorio, ¿no? Como que tienen que ver con la infraestructura energética. La planta de GNL en Bahía Blanca, decís. El máximo objetivo de la política energética de Milei es exportar sin valor agregado los recursos naturales argentinos. Nunca el mercado interno y el abastecimiento fue una preocupación, menos todavía una prioridad. Entonces, estamos ante la ausencia de planificación, de inversión, de estrategia de desarrollo, y es la ideología libertaria aplicada a un país como el nuestro que causa estos resultados. Falta de inversión, falta de estrategia, y después que el mercado interno, el llegar a los hogares, es algo en lo que no están ni siquiera pensando. Así que ahora, obviamente, hay un hecho climático excepcional, pero bueno, aparece en el medio de un gobierno que no tiene esto entre sus preocupaciones y sus tareas. Gobernador, buen día, lo saluda Mariano Beldic. Mencionaba recién las elecciones de septiembre, lo llevo hacia ese tema que también está bastante caliente en la agenda. Se acordó
tengo entendido, en la última reunión en la que participó, avanzar en un frente de unidad, donde iba a manejar la estrategia electoral, donde se iba a discutir lo que es el armado de listas y de candidatos. Mi pregunta es, ¿cuánto más se logró avanzar, teniendo en cuenta, bueno, que ahora tiene que reunirse el partido para ratificar esto, ¿no? A nivel del PJ, pero ¿cuánto más diría usted que se avanzó en la conversación para ya empezar a definir quiénes son los más competitivos por sección? Mirá, hubo varias reuniones, estamos haciendo, digo, el sector del MDF, pero yo mismo como gobernador y como parte de una fuerza política, estamos haciendo los mayores esfuerzos, ha habido reuniones, por eso, y esperamos tener y llegar a resultados de una lista conjunta. Se está trabajando intensamente y creo que todos los sectores manifestaron esta vocación, este interés, así que bueno, todo eso es positivo. Después hay fechas, hay vencimientos, hay requisitos legales, administrativos, bueno, se está avanzando a la vez con todo aquello. Yo lo que puedo decir es que se están haciendo importantísimos esfuerzos. Y en línea con esto, usted había propuesto una idea que era la de que no importa quién sea, de qué color venía, sino que sea el que más chances tiene de poder ganar. Esta idea que usted ha puesto sobre la mesa, ¿es una idea que puede llegar a ser la que defina, digamos, esas candidaturas eventualmente? Sí, mirá, creo que la importancia que tiene esta elección no es fácil de exagerar, ¿no? Porque estamos ante el gobierno de Milei que ha planteado como un objetivo venir a la provincia de Buenos Aires, disputar con la agenda de políticas públicas de nuestro gobierno, profundizar luego sus propias políticas, es decir, oponerse a las políticas de Milei es algo que hacemos desde el primer día del gobierno de Milei, y no simplemente por una cuestión ideológica, sino porque desde el primer día empezó Milei a agredir y a atacar a lo que en la provincia de Buenos Aires es tan importante como la educación pública, la salud pública. Ustedes fíjense que en la provincia de Buenos Aires la mayor parte de los distritos, el único prestador de salud, por ejemplo, es el Estado. Entonces, destruir el Estado, su motosierra, todo eso es lo contrario de lo que nos reclama, de lo que necesita, de lo que pide el pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde uno, bueno, estuve creo que anteayer en Bolívar, bueno, seguimos recorriendo la provincia, estuve en Irigoyen, en Henderson, llevando ambulancias, patrulleros, y en cada uno de los casos, y en cada una de las políticas, escrituras, viviendas, inauguramos viviendas. Bueno, Milei paró todos los planes de vivienda que había funcionando, 16.000 viviendas paradas tiene Milei en la provincia de Buenos Aires. Esos son casas, familias, localidades que ven cómo una obra que se había empezado, a veces al 80-90%, se para y se empieza a deteriorar, en casos concretos a ir para atrás, ¿no? Y a perderse la posibilidad tan necesaria de acceder a la vivienda. Paró 80 escuelas, 1.000 obras. Milei le sacó los remedios a los enfermos oncológicos, a los jubilados. Tuvimos el otro día en Ensenada, en un centro de jubilados. Bueno, ¿quién se hace cargo de todo eso que Milei va abandonando y va desertando? Y los intendentes, el gobierno de la provincia, con muchísima dificultad y que no alcanza para compensar. Y ni hablar de las situaciones vinculadas al desempleo, al cierre de empresas. No hay sector que le vaya bien en la provincia de Buenos Aires. Lo digo sinceramente, si además ahora con estas políticas lo que pretende hacer es parar también la producción de energía para la industria química, o lo que pretende hacer es interrumpir el suministro, porque eso es lo que ponía diferentes normativas, el propio RIGI, que prioriza la exportación al bienestar, a la calefacción, pero también a la energía local. Bueno, la verdad que la provincia de Buenos Aires es una provincia que necesita educación pública, salud pública, siempre mejor también, discutirla como lo estamos haciendo, sí, pero que la necesita,
pero sobre todo producción y trabajo. Y producción y trabajo son dos palabras que nunca se le han escuchado al presidente de la Nación, ni cuando era candidato diciendo presidente. La industria nacional cree que hay que erradicarla, Milei. Pero no le va bien a la industria, no le va bien al comercio, no le va bien al turismo, no le va bien a la construcción, no le va bien a la pequeña producción agropecuaria, no le va bien, o sea que está todo parado en la provincia de Buenos Aires y nadie llega a fin de mes. Sectores que eran sectores medios, relativamente acomodados, bueno, ahora dice que está buenísimo que tengan que usar sus ahorros en dólares o como sea para pagar las cuentas del día. Gobernador, le hago una última preguntita de mi lado. Está Lula da Silva aquí en la Argentina, usted ya había tenido oportunidad de reunirse con él, tiene buen vínculo directo con él. ¿Hubo alguna posibilidad de conversar con él o tiene previsto hacerlo durante las próximas horas? Ahora vino un tiempo muy breve, nosotros sí, yo cuando estuve en Brasil generamos incluso una serie de políticas de coordinación con el gobierno brasileño, más allá de que es un gobierno nacional y un gobierno provincial. Pero hemos llevado adelante, bueno, hace poquito cuestiones de seguridad, salud, hay muchos ministerios del gobierno de la provincia de Buenos Aires que en base a la última reunión que tuvimos con Lula empezaron a trabajar en coordinación con la autoridad del gobierno de Brasil. En esta visita es cortita y obviamente la prioridad ojalá se realice sea la visita a Cristina por la situación, pero vamos a seguir trabajando en conjunto. Es una visita relámpago porque después Lula tiene una reunión de los BRICS en Río de Janeiro. Así que bueno, hay bastantes cosas planificadas, ya se irán conociendo. Bien. Axel, muchas gracias por atendernos en el Destape. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.